recorrido el largo y difícil derrotero que implicó ser la 14ª unidad académica de la Universidad Nacional de Asunción. Y estamos a 2 días de celebrar 2 años de ese feliz momento. Ustedes no saben la emoción que fue ese feliz momento en que el Consejo Superior Universitario nos comunicaba que oficialmente éramos facultad de la más prestigiosa y antigua universidad de la República. Y en conmemoración a ese histórico y trascendental acontecimiento para esta casa de estudios, les doy la cordial bienvenida al segundo foro de las ciencias sociales, desafío de las ciencias sociales ante la profundización de la crisis. Estamos en la mesa número 2, donde vamos a estar dialogando y debatiendo sobre el Estado y las políticas sociales, con 3 miembros también de la familia, que son la profesora Estela, la abogada Milena Pereira y el licenciado Fernando Masi, a quien también les doy la cordial bienvenida y les pido si por favor podrían dar también unas pequeñas palabras de bienvenida a los que están participando. Bueno, profe Milena. Sí, bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Quiero agradecer por la invitación a la FACSO a participar en este segundo foro. Es un placer, es un gusto. Y también compartir esta mesa con Fernando y con Estela. Y solamente resaltar la importancia de esta propuesta que nos hace la FACSO de pensar las problemáticas desde diferentes miradas. Y eso implica distintas disciplinas, distintas trayectorias, y creo que eso es algo que está muy bien expresado en esta mesa y esperemos que sea del interés de las personas que nos acompañan. Profe Estela. Sí, comparto plenamente lo señalado por Milena. Es un gusto estar compartiendo con Milena y Fernando Masi esta mesa. Realmente celebro este evento, los 2 años de la FACSO, y por más carreras, por más dinamismo, por más debates. Gracias a todos y todas, todos quienes nos acompañan. Un abrazo muy fraterno. Profe Fernando. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias a la FACSO por esta invitación. Es un gusto compartir este panel con Milena y con Estela, y también congratular a la FACSO de todos los esfuerzos que han realizado, no solamente para llegar a constituirse en una unidad pedagógica, sino que también en realizar estos foros que, como bien dijo Milena, son foros en que existen diversos tipos de aproximaciones, de diversos enfoques hacia realidades sociales en este caso. Muchas gracias. Gracias a los 3 por sus palabras. Vamos a iniciar este encuentro con la presentación de Milena Pereira Fukuoka. Ella es abogada por la Universidad Católica de Asunción y magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Cuenta con una maestría en Ciencia Política cursada en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y ha aprobado el programa de doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2006, investiga y publica sobre el funcionamiento de los sistemas de garantía de derechos humanos en su país y en la región, con énfasis en la aplicación de los derechos sociales. En el ámbito de la gestión de políticas, fue coordinadora ejecutiva de la Unidad Técnica Pro Equipo Nacional de Estrategia País en la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República. Con la abogada Milena Pereira Fukuoka vamos a estar dialogando y debatiendo sobre derechos sociales en el Paraguay, políticas para asegurar niveles mínimos y para promover condiciones de realización plena. Te escuchamos, profe. Bueno, muchas gracias, Mónica. Bueno, desde la organización me pidieron hablar del Estado y los derechos humanos y desde ahí hacer un enlace con la cuestión de las políticas sociales. Entonces, yo planteo tocar 3 temas, una breve aproximación a los derechos humanos en el contexto actual, después hablar sobre derechos sociales y las políticas para su garantía, y terminar con algunas reflexiones sobre desafíos para la construcción de conocimientos en estas temáticas desde la universidad pública.
y decirles que, si bien me parecen muy importantes los temas y las ideas que voy a compartir, también detrás de estas ideas hay una intención de alimentar, de incentivar el interés en el estudio del derecho como proceso social, histórico, conflictivo, en vista a, ojalá, la inclusión de la sociología jurídica dentro de la FACSO, que pueda encontrar un espacio para que sea discutido, sea estudiado y sea analizado, y sobre todo la sociología jurídica crítica. Voy a preparar una ponencia y voy a leerla porque tenemos 15 minutos y hay bastantes ideas que quiero compartir. Los derechos humanos en el contexto actual. Los derechos humanos son una construcción histórica y una conquista política de los pueblos que sigue en disputa y en construcción hasta el presente. Esa construcción tiene varias dimensiones. Una dimensión teórica, ya que se ha desarrollado toda una lógica conceptual, una forma de entender a las personas, a la sociedad, al mercado y al Estado, una racionalidad orientada a determinados fines que es rica y es compleja. Tiene una dimensión política porque los derechos humanos han implicado e implican una disputa respecto de las relaciones de poder en sociedades estructuradas en torno a varios sistemas de dominación y acerca de las funciones y responsabilidades del Estado en este tipo de sociedades. Tienen una dimensión jurídico-política, ya que los derechos humanos tienen una base normativa y requieren el desarrollo de políticas públicas desde el Estado que garanticen su efectividad práctica. Y tienen una dimensión ética, axiológica, relativa a los valores y principios en los cuales se deben sustentar nuestras sociedades, que son muy conflictivas y diversas, no existiendo ningún principio ordenador dado a priori luego de la superación del antiguo régimen desde finales del siglo XVIII. Todas estas dimensiones componen lo que puede llamarse el paradigma de derechos humanos. Y en esta fase neoliberal del capitalismo, ese paradigma que por primera vez en la historia había pasado luego de la Segunda Guerra Mundial a constituir el parámetro axiológico acordado por la comunidad internacional con sus bloques ideológicos, se encuentra cada vez más atacado por los poderes globales. Es como un corset que le queda cada vez más incómodo al neoliberalismo y que, como recordaba ayer Juan Carlos Monedero, se centra en la lucha contra el Estado social de derecho, que no es otra cosa sino la expresión de las conquistas populares de los sectores trabajadores en términos de políticas de Estado que efectivizan derechos humanos de carácter social, cuando menos en sus niveles mínimos dentro de sociedades capitalistas. En el Paraguay, la crisis actual, acentuada por la pandemia del COVID-19 y la emergencia sanitaria, alimentaria y ambiental, nos encuentra por una parte con un Estado históricamente sustentado en un modelo de acumulación agroexportador, sin que hayamos conocido periodos relativamente significativos, relativamente largos, de apuesta por modelos de mayor industrialización, de inclusión económica en condiciones relativamente más favorables para las mayorías sociales, y de redistribución importante a través de la ampliación y el fortalecimiento de políticas sociales, como sí ha ocurrido en otros países de la región. Con relación al Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos, también ha tenido muy escaso desarrollo y lo poco que se logró avanzar ha experimentado retrocesos, se ha debilitado. En el nivel gubernamental nos encontramos frente a un gobierno que tiene limitaciones objetivas para adoptar posiciones en favor de los derechos humanos, aunque fuera tan solo en el nivel discursivo. Y es que reivindicar derechos humanos, esto es, la noción de que todas las personas tienen un valor muy fuerte, una dignidad que se expresa en un conjunto de derechos, de los cuales se es titular por el hecho de ser humanos, y que el Estado es responsable de garantizar, conlleva un compromiso democrático, una ruptura con la cultura astronista, una apuesta por un modelo de sociedad cuyas estructuras sean más acordes con la dignidad humana. Derechos sociales y políticas sociales en el Paraguay. Existe en general una idea de que el derecho es una ciencia muy simple, muy fácil de comprender, y que dentro de las ciencias jurídicas el campo de los derechos humanos es particularmente sencillo en términos teóricos y metodológicos. Ambas ideas son erróneas.
pero tienen sentido por la forma en la que se enseña el derecho en las facultades del Paraguay y a lo que se reduce la discusión del derecho en la sociedad nuestra. El derecho puede ser entendido de diferentes maneras desde distintos enfoques teóricos. Constituye un fenómeno multívoco, complejo, con varias dimensiones. El derecho de la modernidad tardía es al mismo tiempo discurso justificatorio, portador de criterios axiológicos, una tecnología elaborada por siglos, un modo de transformar el poder político en práctica social, un mecanismo que permite limitar el ejercicio arbitrario de la autoridad y consagrar garantías, una ideología práctica y un saber estilizado. Para las teorías críticas del derecho, este constituye una práctica social específica de carácter discursivo que condensa y expresa los conflictos, las tensiones y los acuerdos entre los grupos sociales que actúan en una formación social determinada. Los niveles de conformación del discurso jurídico, es decir, del derecho, incluyen el nivel normativo, lo que dice la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos, sentencias judiciales; el nivel de la discusión jurídica, del uso e instrumentación de las normas, y aquí entran, entre otras prácticas, los estudios y discusiones académicas respecto del cumplimiento de las normas jurídicas; y el nivel de discurso que se produce en el ámbito del pueblo, lo que se considera justo e injusto, legal e ilegal, aceptable o inaceptable, y que tiende en general a reflejar lo que se produce en los otros dos niveles. ¿Por qué hablo de esto? Uno, porque los derechos sociales son derechos estructural, analíticamente más complejos que los derechos civiles y políticos. Por eso se ha tenido que desarrollar todo un trabajo teórico para definir el contenido de los derechos sociales. ¿Cuál es el contenido del derecho a la salud, a la educación, a la alimentación adecuada, al agua, a la vivienda digna, al trabajo, a la seguridad social? ¿Qué tipos de obligaciones jurídicas tiene el Estado respecto de su garantía? ¿Y cómo pueden medirse los avances en el cumplimiento de esos derechos en una sociedad? Dos, porque la eficacia, la realización práctica de los derechos sociales implica una constante disputa por su avance y por evitar regresiones, ya que no pertenecen a la, entre comillas, normalidad fisiológica de los ordenamientos liberales. Y tres, porque en parte la bajísima efectividad de los derechos sociales en el Paraguay, o dicho de otro modo, las masivas, sistemáticas y graves violaciones de derechos sociales que se producen en el país, se explican también, no solo, pero también por la falta de discusión, de producción de conocimientos en el ámbito académico respecto de su cumplimiento. Si bien los derechos sociales deben ser realizados progresivamente, todos los derechos sociales tienen niveles mínimos que el Estado tiene la obligación de garantizar de modo inmediato, a través de normas, políticas, programas, servicios, con el máximo de los recursos presupuestarios de los que dispone, debiendo recurrir a la cooperación internacional en caso de imposibilidad de hacer frente a estas responsabilidades. Estos niveles mínimos están definidos en las observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es el órgano de interpretación autoritativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual el Paraguay es Estado parte y que fue incorporado a nuestro ordenamiento legal por la Ley 4/92. La protección contra el hambre de todas las personas, sin discriminaciones, constituye, por ejemplo, el nivel mínimo del derecho a la alimentación adecuada y forma parte también de los niveles mínimos del derecho humano a la salud. Sin embargo, como hemos visto durante la cuarentena sanitaria, el Estado no cuenta con una estrategia nacional de combate al hambre y de realización progresiva del derecho a la alimentación. La protección frente a los desalojos forzosos constituye el nivel mínimo del atributo de seguridad jurídica que forma parte del derecho humano a la vivienda adecuada, a la vivienda digna. Sin embargo, el Paraguay ha institucionalizado lo contrario, procedimientos de desalojo forzoso que violan gravemente tanto normas constitucionales y convencionales como reglas de competencia orgánicas. Hay un reto que hoy sí está en la agenda política y que constituye una necesidad y una oportunidad, y es la construcción de un sistema de protección social en el país, que justamente debería garantizar los niveles mínimos de los derechos sociales. Políticas universales en materia de salud, educación, seguridad social, servicios públicos básicos como el acceso a agua potable, energía eléctrica, caminos,
acompañados de políticas más específicamente dirigidas a los sectores en situación de especial vulnerabilidad, como los afectados por el hambre, la pobreza y la pobreza extrema y la discriminación estructural. Ahora bien, para el goce pleno de los derechos sociales y para la propia sostenibilidad de un sistema de protección social, se requiere de políticas socioeconómicas y ambientales que promuevan las condiciones para dicha realización plena. Es decir, que transformen progresivamente las condiciones que impiden a las personas, familias, comunidades, el goce de sus derechos humanos en general y de carácter social en particular. Por ejemplo, ¿de qué tipo de políticas hablamos? De la política de reforma agraria, políticas que promuevan la generación de empleo y de trabajo en condiciones decentes, dignas, justas, políticas que desestimulen la especulación inmobiliaria, políticas de combate a los monopolios y oligopolios y a las prácticas de abuso de posiciones dominantes en el mercado, el avance hacia políticas tributarias más justas, de lo cual va a hablar Fernando, políticas que protejan de manera efectiva los bienes comunes, las fuentes de agua, los suelos, las semillas, los bosques, la biodiversidad y los derechos ambientales de las comunidades, por mencionar algunas. Cada una de las políticas que mencioné forman parte de las obligaciones jurídicas del Estado en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero muy pocas personas conocen que esto es así, que hay obligaciones jurídicas del Estado detrás de todas estas políticas y de aquellas que tienen que garantizar niveles mínimos. La gran pregunta es cómo hacemos que todo esto se cumpla. Y acá, con esto, esta es la última parte de mi exposición, algunos aportes respecto de lo que puede hacerse desde la universidad pública para contribuir a la efectividad de los derechos sociales en el Paraguay. El rol de la universidad tiene que ver con la construcción de conocimientos necesarios para comprender lo que ocurre en una sociedad y las alternativas de solución ante las problemáticas. En el campo de las políticas sociales hay dos líneas de investigación, de construcción de saberes, que son sumamente necesarias en nuestro país para avanzar en la efectividad de los derechos sociales. Una es la evaluación de las políticas sociales desde el enfoque de derechos humanos. Otra es el monitoreo, la medición de los avances en el cumplimiento de los derechos sociales, es decir, en qué medida el Estado cumple sus obligaciones jurídicas respecto de cada derecho social. Existen importantísimos desarrollos teóricos y metodológicos para realizar ambos tipos de estudios, sobre todo en materia de sistema de indicadores de derechos humanos. Se trata de procesos, estos estudios y estos análisis, que son particularmente importantes para los derechos sociales, de modo a poder identificar vulneraciones al principio de progresividad, esto es, cuando existen medidas regresivas, violaciones de los niveles mínimos, avances que deben consolidarse como políticas de Estado y prioridades estratégicas. ¿Por qué la universidad pública y en particular la Facultad de Ciencias Sociales sería clave aquí? Como muestra la experiencia de otros países, este tipo de procesos de construcción de conocimientos no son de interés alguno para instituciones que tienen fines mercantiles, pero sí generan un gran valor público y social. Pueden dotar de herramientas a la sociedad para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sociales y también ser útiles a las propias instituciones del Estado con competencias en la materia. Y sobre todo, la universidad pública es clave porque para desarrollar estos procesos se requiere de capacidades de diverso tipo, incluyendo capacidades técnicas fuertes con equipos interdisciplinarios. Concluyo diciendo que evidentemente son muy amplios los desafíos de la FACSO y que desarrollar y consolidar líneas de investigación en materia de derechos y políticas sociales puede tener un carácter estratégico. Cierro recordando las ideas de Ignacio Martín Baró respecto de la nueva universidad latinoamericana. La nueva universidad latinoamericana necesita asumir su papel político, asumirlo conscientemente, lo cual no significa que deba intervenir en política partidista, pero sí que debe tomar parte fundamental en los problemas políticos, esto es, en los problemas de la polis, de la sociedad, con una opción axiológica clara por los valores de justicia, igualdad, democracia y vigencia plena de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Milena Pereira. Seguidamente vamos a estar escuchando a la
profesora Estela María García. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Asunción UNA, es maestra en Servicio Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, es doctoranda en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Misiones Posada, Argentina. Es docente de grado y posgrado en temas referidos al trabajo social, las políticas de protección social y la formación socioeconómica del Paraguay. Es directora de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. Con la profesora Estela María García vamos a estar dialogando y debatiendo la forma de superar el residualismo, principal reto de la protección social en Paraguay. Te escuchamos, profe. Muchas gracias. De vuelta, saludo a todos y todas los presentes, las presentes. Y yo quiero también referirme a 3 puntos fundamentales respecto al tema que propuse compartir con ustedes para después conversar un poco más. En el título se plantea un residualismo, entonces, para referir al residualismo respecto a la protección social en Paraguay, en primer lugar, plantear qué es lo que coloca en crisis hoy la protección social en Paraguay. En segundo lugar, revisar un poco cuál es el enfoque predominante en los documentos oficiales de Paraguay respecto a la protección social, y ahí me voy a detener más a la asistencia, que es uno de los pilares de la protección social. Y en tercer lugar, voy a referir al residualismo o modelo residual familiarista, que es el que predomina en Paraguay, usando una caracterización hecha por una investigadora costarricense, Juliana Martínez Franzoni. ¿Qué es lo que coloca en crisis hoy a la protección social en Paraguay? En realidad, el capitalismo está en una crisis mucho más profunda, si bien el capitalismo es sinónimo de crisis, pero recordemos que el avance más importante respecto a la protección social se conoció en la etapa del estado de bienestar, fundamentalmente en el escenario europeo. Hoy la historia de nuestra sociedad conoció 3 tipos de estado. El estado liberal, inaugurado más o menos desde la Revolución Francesa hasta la depresión de los años 30, 1929, la crisis del petróleo en Estados Unidos, que fue una crisis de sobreproducción, y bueno, trajo pauperismo, mucha pobreza, y entra en crisis la idea de Estado liberal, y hay como una década de debate hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1937 y 1945, se habla de la necesidad de un Estado social o Estado de bienestar, que en Europa rigió, vamos a decir, con distintos matices en distintos sectores de Europa, regiones y países, entre 1945 y 1970 y un poco más. Y el tercer tipo de Estado que conoció nuestra sociedad es el Estado neoliberal. Por tanto, hay como 3 modelos de Estado que se convierten como que en el padrón estatal para atender los efectos de la cuestión social o los problemas sociales que registra hasta hoy nuestra sociedad en general, sin entrar en detalles, por más de que las tipologías siempre son como más pensadas y diseñadas desde los países centrales, y hay como un eurocentrismo muy marcado allí. Sin embargo, el capitalismo y las crisis tienen efectos en todas las esferas del mundo, por tanto, el capitalismo en la fase actual coloca en crisis esa idea original del estado de bienestar, que en clave de contradicción igual le fuera funcional al capitalismo en el pasado. Y es desde donde se sustenta originalmente la idea de proteger a trabajadores y sus familias, dinamizar económicamente la sociedad, cohesionándola a pesar de las diferencias de clase, raza, etnia, géneros, etc. También hay una crisis por todos los planteamientos de que los programas sociales deben ser más austeros, planteamiento que fue fundamentalmente instalado a partir del consenso de Washington en 1989. Hay crisis porque el trabajo asalariado hoy no garantiza a ningún trabajador defenderse contra la pobreza. Hay crisis porque hay desregulaciones laborales, retrocesos en diversos modelos productivos que hace necesaria la venta de la fuerza humana laboral en otras condiciones mucho más precarias, a cambio de no siempre salario mínimo, sino algún equivalente que permita la supervivencia, la robotización del trabajo, la uberización,
que han superado efectos de lo que los modelos de protección social basados en riesgo o basado en condiciones o basado en situaciones, porque hay distintos enfoques teóricos para encarar la protección social, han diseñado. Vale decir, la premisa de que cada persona puede intentar resolver sus necesidades a partir de su inserción en el mundo laboral está en crisis. Por tanto, es de esa crisis que tiene que dar cuenta actualmente la protección social. En Paraguay, el 25% de la población que se encuentra en pobreza, según la encuesta permanente de hogares desde el 2019, el 25% se encuentra en pobreza. Y ahí tenemos un mercado informal súper ampliado que profundizó su precarización en este contexto de pandemia por el COVID-19. La crisis de fondo para la realidad social, las crisis, porque ahí tenemos distintas expresiones, son también las crisis para la protección social. Por tanto, el capitalismo y sus crisis, el patriarcado, el colonialismo, que no es opuesto a los anteriores, y su expresión neocolonialista, que implica la sujeción del Estado al direccionamiento externo o internacional de todo lo referido a lo económico y por tanto también a la protección social, porque la protección social es también síntesis de planes económicos, no solo de planes sociales, hoy queda bastante difuso. En realidad lo que queda difuso es el plan económico. Por eso cada vez que nos presentan una propuesta de protección social es pertinente la pregunta, ¿cuál es el plan económico que va a acompañar a esta propuesta de protección social? Y vamos a ver que por algún lado hay escape porque eso nunca se explicita. Y eso acaba realmente respondiendo al carácter residual de las políticas sociales. Las políticas sociales son como el resto de lo que la economía con todos sus errores pudo otorgar para contener la situación. Entonces, esa es una pregunta pertinente para hacerla desde la academia, desde el rol tecnoburocrático, desde los movimientos sociales, desde todo, preguntar cada vez que nos presentan, esta es la propuesta de protección social, este es el nuevo plan de protección social, hacer la pregunta, ¿y cuál es el plan económico que le va a acompañar? El plan económico no quiere decir solo la cifra presupuestaria, sino quiere decir cómo está respecto a otras necesidades que hay en la sociedad, cómo está respecto a todo lo que económicamente hoy está siendo protegido para los ricos, de forma directa e indirecta, ya que la protección social en Paraguay es pensada fundamentalmente para la población en pobreza, lo que en teoría no debiera ser así. La clase media también necesita estar protegida hasta para no empobrecerse, porque ahí se ampliaría el número de pobres, etcétera, etcétera. Las distintas capas poblacionales deberían contar con algún esquema dentro del planteamiento general de la protección social. Y lo que nos dicen los marcos teóricos de la protección social es que en los últimos tiempos hubieron más o menos 3 tipos de enfoques que fueron predominantes en las propuestas de protección social. Y estos enfoques son visibles fundamentalmente a partir de la definición de pobreza en los diseños técnicos de la protección social. Así, por ejemplo, cuando predomina el discurso que habla de la pobreza como riesgo, y ahí hay una multiplicidad de riesgos, ahí hay un enfoque teórico. Cuando predomina el discurso de la pobreza como condición, ahí hay otro enfoque teórico, y cuando predomina el discurso de la pobreza como situación, ahí hay otro enfoque teórico. Las implicancias que van a existir respecto a la intervención social tienen que ver con estos enfoques teóricos. El modo como se comparten, digamos, responsabilidades, por ejemplo, respecto a la pobreza como riesgo, cómo se comparten responsabilidades entre el Estado, el mercado y la familia y la comunidad, es lo que nos va a acabar definiendo qué tipo de protección social existe. En ese sentido, estoy entrando en el segundo punto que quiero hablar con ustedes, cuando mencionamos enfoques predominantes en los documentos oficiales de Paraguay. Quería decirles que al menos es una elaboración mía y es un supuesto a modo de hipótesis con demasiadas aproximaciones que le validan, pero el enfoque predominante en los documentos oficiales, sobre todo para todas las propuestas referidas a la asistencia, todas las asistencias, es el enfoque basado en
el manejo social del riesgo. Van a encontrar más fácilmente en Internet manejo social de riesgo, MSR, digamos sus siglas. Y plantea la idea de protección social del Estado, recuperando que aquellas ideas de estado de bienestar de las décadas del 60 y 70 hoy necesitan una nueva mirada. Por tanto, hoy se habla de una nueva protección social impulsada fundamentalmente por el Banco Mundial, cuyo marco teórico fundamentalmente está planteado por Holzman y Jorgensen, ya publicado en el año 2000, que plantea el combate a la pobreza mediante el manejo social del riesgo. Su objetivo es asistir a los pobres en condiciones críticas mediante estrategias de prevención, superación o mitigación. Destaca los riesgos que le impiden insertarse en la vida productiva. Y ustedes van a ver, por ejemplo, en los planteamientos oficiales de Paraguay, aparece con estas tres categorías, prevención, superación o mitigación. Sin embargo, también hay estudios, como por ejemplo de Hernández 2008, que plantea que el manejo social de riesgo como enfoque teórico en el cual se basó la protección social en los países de la región latinoamericana, ya cuenta hoy con evaluaciones que muestran un incremento en la fragmentación e inequidades de diversos sistemas. Hernández estudia fundamentalmente sistemas de salud, porque la protección social abarca la asistencia social, la salud, la seguridad social, por más que en nuestro país no se lo plantea, digamos, con esos tres pilares, y dependiendo, si hay mucha gente que cuenta con seguro social, no, seguridad también entraría adentro. Y podemos amplificar la protección social. En ese sentido, es mucho más abarcante que el tratamiento que Paraguay le vino dando desde el 2004, cuando por primera vez aparece la protección social en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, que fue un documento oficial muy importante que plantea como eje de intervención del Estado la protección social en ese momento, planteado fundamentalmente como sinónimo de los programas de transferencia de ingresos con corresponsabilidad para poblaciones en extrema pobreza, no para pobreza, sino extrema pobreza, por tanto suponía una hiperselectividad. El otro enfoque, entonces, el manejo social del riesgo, ¿dónde está presente? En la matriz social del riesgo, en los mínimos sociales, está muy presente en el planteamiento oficial de los documentos oficiales de Paraguay. El otro, enfoque que está muy presente en los documentos oficiales de Paraguay, y yo diría sobre todo en el recurso discursivo de las autoridades de salud pública, pensando más la protección social en salud, son los enfoques que provienen de la CEPAL, fundamentalmente los documentos de la CEPAL desde el 2007 para adelante, donde la CEPAL propone un pacto de cohesión social en la región y reducir las brechas vía formación de capital humano, oportunidades de educación y extensión de sistemas de protección social que promuevan la cohesión social. El nivel de violencia, luchas, disconformidades, como nunca trajo este recurso discursivo de buscar cohesionar una sociedad sumamente desigual a partir de las respuestas estatales de protección social. En salud, la CEPAL considera necesario agendas de reformas para modelos solidarios y de cotización obligatoria no relacionadas con el contrato laboral, dada la flexibilidad e inestabilidad del mundo del trabajo, los cambios demográficos, epidemiológicos y tecnológicos que vive la región. Por tanto, cada vez que las autoridades sanitarias nos plantean la necesidad de una reforma, la necesidad de que el Estado comparta con entes privados responsabilidades, acuerdos en marcos de transparencia, en marcos de responsabilidad social, en muchos marcos, está como muy presente este enfoque planteado ya desde el 2007 por la CEPAL. En los recursos discursivos y, respecto a la CEPAL, la otra idea de la CEPAL que quería, antes de pasar, recuperar, es que, viendo en clave de contradicción, plantea ideas muy interesantes, porque plantea que superar problemas referidos a la salud incluye la vivienda, la seguridad alimentaria, infraestructura, agua potable, saneamiento, entre otras, pero que también se requiere de transformaciones en la organización, financiamiento y prestación de los servicios de salud
para lo que sugiere algunas medidas, y esas medidas incluyen la integración del financiamiento público y la seguridad social, la separación de funciones entre financiamiento y prestación, y la universalización progresiva mediante la atención primaria y atenciones similares, que son muy elementales para paulatinamente llegar a coberturas universales. El otro eje muy importante de la protección social, que también presenta en los discursos escritos y verbales oficiales, se ven muy presentes, es el planteamiento de la OIT, que respecto a lo laboral propone acuerdos para la generación de empleo, sin cuestionar que algunos empleos son de carácter muy temporal, que hay propuestas de primer empleo, digamos que ahí hay una serie de cuestiones a revisar, que le dan como muy escasa seguridad y no se condicen tanto con el empleo, entraría más dentro de la categoría trabajo, no precisamente empleo, porque empleo supone una estructuración, pero bueno, están dentro de propuestas. También la OIT plantea trabajo decente con cobertura de protección social, pero con base en la mejor utilización de los mecanismos de financiación existentes. En ese caso, un modelo tributario paraguayo no contribuiría porque es en base a lo que se dispone a nivel económico. Digamos, no había cómo agarrarse de esto para amplificar esto que es tan necesario en la protección social para toda la clase trabajadora. Y plantea también la OIT una clara definición de paquetes de prestaciones sanitarias y económicas y un sistema de gobernanza que apoye el papel del Estado y garantice la participación de los proveedores del Estado, los aseguradores y usuarios en el funcionamiento del sistema. Son para tres cuestiones concretas que están dentro de la protección social: la salud, la asistencia y la realidad laboral, digamos, y ahí se podría ver en clave de seguridad social, porque también en nuestro país se está hablando de la necesidad de un seguro para casos de desempleo, para el empleado formal que venía aportando a IPS, etcétera. Entonces, ahí vemos que en realidad hay como una combinación de esos enfoques que son predominantes en la región, pero que en Paraguay sobre todo tienen mucha fuerza, a pesar de que los procesos técnicos de Paraguay son un poco más lentos, digamos, comparativamente a otros países. ¿Por qué el tercer punto que quería plantearles es, ¿por qué hablamos de residualismo? La historia de las políticas sociales y en especial de la protección social muestra que Paraguay no tuvo un padrón de bienestar keynesiano, no tuvo un padrón beberidiano, que sería ser atendido por el Estado sin aportes directos, sí con aportes indirectos, más o menos como la atención que brinda el Ministerio de Salud Pública a través de sus distintos hospitales y centros, ¿verdad? Pero bueno, no es. El keynesianismo planteaba una universalidad, que todos estén atendidos. Nosotros típicamente no llegamos a experimentar modelo keynesiano, modelo beberidiano respecto a la atención. No tuvimos producción fordista en el siglo pasado cuando otros países con desarrollo industrial lo tuvieron, y tampoco podemos hablar de una producción taylorista. La pauta rural es muy significativa en la historia de Paraguay. Ni siquiera podemos hablar de un modelo bismarckiano, que sería el modelo de IPS, digamos, basado en la seguridad social, donde el trabajador aporta, el patrón aporta y el Estado también. Y entonces, la serie de cambios a estos padrones, que podrían ser vistos como padrones oficiales o más tipificados de la política social, y que tenían que ver con la sustitución de importaciones a través de las industrias nacionales, proceso que Paraguay no tuvo así masivamente, imponentemente. Hoy hay muchas industrias, pero son fundamentalmente del capital internacional. Digamos que en el siglo pasado Paraguay no pasó por ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces hay una historia que es económica, política, social y cultural, que de alguna manera nos coloca como país periférico, digamos, tanto dentro de esquemas más típicos comparables a otros países, entre ellos en la protección social. Esto de alguna manera colocó así como en rezago todo lo que implica respuesta del Estado a los efectos de la cuestión social. Entonces, eso contribuye para un residualismo, digamos, es un elemento histórico que contribuye. Pero también es residual por el modelo económico presente. Aparte de la historia pasada, siempre el presente es síntesis
del pasado, porque la historia presente en realidad lo social es como el resto de lo económico. Por eso siempre se está peleando por presupuestos para la salud, la educación, y a veces se incrementa un poco, pero en realidad la estructura que genera esos recursos no es tocada como para priorizar las políticas sociales. Entonces las políticas sociales son como el resto de lo que deja la política económica, y de ahí su carácter residual, y no viceversa. Las políticas económicas se diseñan y construyen en base a las necesidades de las políticas sociales, que iba a ser, que es así, el modelo ideal para pensar en una propuesta de desarrollo país. En ese sentido, se le suman otros elementos de residualismo, como todo lo que tiene que ver con haber adoptado algunos patrones de intervención en los programas de protección social que ponen énfasis en la familia y que acaban sobrecargando de alguna manera en la familia responsabilidades para estar protegidos y sobre todo para estar protegidos dentro de contingencias fundamentales, como no llegar a analfabetismo, que los niños no lleguen a desnutrición, y cuestiones que son pasibles de realizarse en familias en extrema pobreza, que hoy están condicionadas en sus pautas a cambio de formar parte de algún programa, lo cual hay que mirar en clave de contradicción, porque esto tiene efectos sumamente importantes. Sin embargo, también acaba entregando a la familia responsabilidades que más bien en el avance de la protección social tendrían que ser tomadas por el Estado. Por tanto, familismo y familiarismo, como tratan los textos, en realidad lo que hace es colocar a los individuos en procesos de nueva responsabilización de sus problemas, y de alguna manera un enfoque que individualizan los efectos estructurales de la cuestión social, que acaban planteando al sujeto como el responsable de su pobreza, de su falta de educación, de su falta de salud, etc. Por tanto, ahí hay todo un marco súper importante en el que no me voy a detener sobre familismo y sobre el familismo, el familiarismo, como le tratan los textos, que pasa a ser una pauta muy fuerte en Paraguay. Y dentro de responsabilizar a la familia y a la comunidad de buena parte de los problemas sociales, y ahí tenemos ejemplos como las polladas, tallarinadas y hamburgueseadas comunitarias que acaban comprando el medicamento de la persona en pobreza que va a ser intervenido en un hospital público, pero la salud pública no le cubre los medicamentos, y cuestiones como esas que todos conocemos. Por tanto, hay un traslado a la familia y a la comunidad, responsabilidades que tenían que ser asumidas por el Estado, pero también ocurre con lo que hoy señalaba Verónica Serafini, con todo lo que refiere a cuidados. Por tanto, este modelo de familiarismo en las respuestas desde la protección social acaba recargando responsabilidades sobre todo en la mujer, porque todo lo que refiere a cuidados de personas dependientes, adultos mayores, etcétera, acaba siendo visto como parte de lo doméstico, y la naturalización de que las tareas domésticas recaen fundamentalmente en la mujer. Esto también fue reforzado con los modelos actuales de protección social. Ante esto, ¿qué hace falta? Y mucho más, ¿verdad? Ante esto y mucho más. Falta una reorganización de la política social, del modelo de protección social, y una disputa entre lo social y lo económico. El lugar periférico de Paraguay en el capitalismo internacional, la escasa soberanía técnica y la preeminencia de programas sociales que son copias o programas que se implementan en otros países, sin análisis que, digamos, caractericen y adapten mejor a Paraguay, sin análisis de esto que hoy es muy interesante dentro de la política social, en realidad, y dentro de la protección social, pero es traído mucho del feminismo contestatario a lo que le llaman las interseccionalidades, que tiene que ver con revisar, observar, dar seguimiento a las distintas desigualdades que reproducen los programas, planteándose el objetivo de proteger, acaban a veces protegiendo de la muerte porque permite que una familia acceda a la alimentación, pero reproducen desigualdades de género, por ejemplo. Entonces, la interseccionalidad lo que hace es pide observar las intersecciones que se dan dentro de la intervención de la política pública para ver cuáles desigualdades se están reproduciendo. Entonces, también hace falta incorporar eso, todavía está ausente en los diseños de las políticas públicas de Paraguay, en los indicadores de monitoreo y evaluación
en los ciclos operativos de la intervención de los programas está ausente, pero es un debate que hay que comenzar a estudiar y a revisar todo lo que refiere a la interseccionalidad de las políticas públicas. Y bueno, también esto nos ayudaría, pues es una de las vías teóricas para caracterizar mejor Paraguay. También, ¿qué hace falta? Hace falta profundizar la democracia en todo sentido, y profundizar la democracia implica revisar y cambiar las pautas culturales que hoy lastimosamente tienen un rebrote muy fuerte, como las autoritarias, todo esto que tiene que ver con criminalizar las luchas sociales, y hoy lo decía muy bien Ramón Fogel, no solo se criminalizan a dirigentes y movimientos sociales, digamos que eso ya era parte de la agenda de Paraguay, hoy se criminalizan también autoridades técnicas, legislativas, académicos, que ponen voz respecto a esa realidad, que es una realidad verificable, latente, lacerante y triste en nuestro país. Entonces, hay que profundizar la democracia, pero en el sentido del diseño y gestión de las políticas públicas, sigue faltando eso que algunos años atrás se promulgaba, una mayor descentralización. Si hay condiciones democráticas, no para reproducir caudillismos, ¿verdad? Una descentralización, por tanto, hace falta municipalidades que cuenten con recursos, pero también se hagan cargo de todo lo que refiere a lo que el Estado central está planteando como protección social en esos territorios. Y en ese sentido, vale si es que son municipalidades con pautas democráticas, no reproduciendo, lastimosamente, efectos, incluso algunos efectos o resabios de la dictadura estronista que todavía persisten en nuestra sociedad. Hace falta una protección social para todos, todas, todes. Redefinir marcos de riesgos que hoy conducen a los mínimos sociales y cuya hiperselectividad tienen un dinamismo. A ver, la hiperselectividad no tiene dinamismo, la realidad tiene un dinamismo. Hay gente que hace 3 meses uno podría decir que su padrón de vida, su ingreso, sus gastos entran dentro de la clase media, pero al quedar en desempleo meses después, puede ser que esa misma familia o esa misma persona se encuentre en pobreza. Esa aceleración no forma parte de los diseños de la protección social. La selección, sobre todo de los programas de transferencia monetaria, la sola selección lleva meses, ¿verdad? Después la verificación. Entonces, una familia en extrema pobreza, para ingresar a un programa que le va a proteger, que es entendido como programa de protección social, pasa por una hiperselectividad, algoritmos, técnicos, todos los recursos informáticos, trabajo de campo, etcétera. Y mientras tanto, algunos que podían haber ingresado, que a lo mejor quedan fuera porque tenían más recursos de lo que los algoritmos lo admiten como extrema pobreza, pueden haber caído. Entonces, tenemos una realidad mucho más dinámica que los ciclos operativos de las políticas públicas. Además de que necesitamos definiciones que hagan cumplir lo que está en el diseño. Según diseño, Tecoponá, Abrazo, la pensión del adulto mayor, el programa de pescadores, que es una vez al año, y Saco de ahí Tenonderá y Ñoputrimo, que tiene otra característica, pero según diseño ingresarían, en el caso de adultos mayores que no cuentan con jubilación, pero también están en pobreza. Según diseño, según los informes, el 51% de quienes tendrían que estar hoy están en ese programa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una mitad de la población que según diseño tenía que ser destinataria de este programa, hoy no lo es. Lo mismo pasa con Tecoponá, con el programa Abrazos. Y creo que los diseños de... Discúlpame, profe Estela, si podemos ir haciendo una conclusión, por favor. Bueno, cómo no. Entonces, necesitamos que los programas efectivamente abarquen a la población para la cual está diseñada. Y también hace falta pensar en nuevos esquemas de protección social para otros. En este sentido, hay debates que hoy solo mencionamos, no nos damos, hace falta colocar en el debate de la agenda pública esto que en otros países llaman ingreso ciudadano, renta básica universal. Ya mencioné, hace falta combatir las desigualdades, por tanto, el debate de la interseccionalidad. Hace falta revisar el adultocentrismo predominante en los programas de protección social, porque los niños son solamente destinatarios, en realidad no son copartícipes en nada. Hace falta también,
hacer el correlato con la política económica y generar mayores esfuerzos de participación. Dejo hasta acá, muchas gracias. Gracias, profe Estela. Vamos a escucharle ahora al licenciado Fernando Massi. El licenciado Fernando Massi es sociólogo y economista especializado en economía y política internacional en la Johns Hopkins University, cofundador e investigador senior del CADET. Ha sido asesor del ministro de Industria y Comercio del Paraguay 2009-2012 y asesor del ministro de Hacienda 2003-2005. Trabajó para el Banco Mundial Washington, CEPAL Chile y PNUD Paraguay. Tiene publicaciones sobre economía paraguaya, competitividad e integración y relaciones internacionales. Con el profesor Massi vamos a estar dialogando y debatiendo sobre tributos en Paraguay, baja recaudación e inequidad. Te escuchamos, profe. Sí, muchas gracias. Voy a pedir entonces la presentación. Tengo una presentación corta sobre tributos en Paraguay, baja recaudación e inequidad. Pasamos a la primera lámina. Aquí quiero dejar, quiero ser un poco corto en lo que voy a decir, porque yo voy a hablar de ingresos y de gastos del Estado, y qué es lo que nosotros podemos hacer con los ingresos tributarios que tenemos en el Paraguay, que cubren, no solamente, es decir, que cubren por una parte gastos sociales, pero también otro tipo de gastos que indirectamente benefician a la población, por cuanto a que permite condiciones mejores de trabajo o condiciones mejores de producción. Entonces, comienzo diciendo que el Estado maximiza bienestar, a diferencia del sector privado, que lo que le interesa es maximizar rentabilidad, maximizar las ganancias, y esta es una cuestión que hay que tener siempre muy claro cuando luego empezamos a hablar sobre la estructura tributaria del país. Es decir, sabemos que el Estado se hace cargo de los servicios universales, de educación, incluso de programas sociales que ya se estuvo refiriendo Estela, que tiene que ver todo con lo de protección social y más, viviendas, etcétera. Y entonces, que al mismo tiempo, y sobre todo en las últimas décadas en América Latina, el Estado tiene que, a través de programas focalizados, combatir la pobreza y tiene que crear oportunidades para que se vaya reduciendo la desigualdad, que es uno de los males peores que tenemos en el continente latinoamericano, esa brecha tanto en ingresos como recursos entre los deciles de ingresos o los quintiles de ingresos dentro de la población. Eso también es una función del Estado, y contribuir al crecimiento económico que no implique que necesariamente que solamente un cierto sector de la población tenga mayores oportunidades y tenga una concentración muy grande de la riqueza, sino que también mediante las inversiones de capital que hace el Estado para la mejora de infraestructura física, energética y comunicacional, ganen, es decir, sea una situación de ganar-ganar, en el sentido de que no solamente se benefician a la inversión de los capitales grandes, sino que también a las pequeñas y medianas industrias y a los pequeños en la producción. Esto de la conexión de la infraestructura física no tiene solamente una connotación económica, tiene también una connotación social, porque cuando vamos ampliando la red vial y de comunicación del país, no solamente estamos ampliando para que circulen las mercaderías, sino que también para que las poblaciones más alejadas y las poblaciones más pobres vayan acercándose, o sea, sean más fáciles de acercarse a los centros de salud, a las escuelas, o sea que también tiene una función social
el hecho de que uno mejora la infraestructura física. Yo aquí, antes de pasar a la otra lámina, quisiera nada más que referirme con respecto a los gastos sociales, porque estaba escuchando lo que estaba diciendo Estela. Si nosotros mirábamos al finalizar la dictadura de Stroessner y mirábamos a ciertos indicadores en términos de salud y educación y comparábamos con el resto de América Latina, realmente en 35 años de gobierno, de ese gobierno, realmente los indicadores eran pobrísimos, ¿verdad? Teníamos en total, si consideramos los gastos sociales en salud y educación y en otros, no teníamos más que el 2 o el 3% del Producto Interno Bruto. Y esta fue una situación que se fue dando inclusive siguió manteniéndose más o menos así durante toda la década del 90. Y recién, más o menos por la mitad de la primera década de este siglo, hasta la actualidad, comenzamos un incremento muy importante en el presupuesto y por lo tanto en los gastos sociales, que prácticamente, según las estadísticas oficiales, estamos llegando prácticamente en gastos sociales al 10 u 11% del Producto Interno Bruto. Es un incremento muy importante, es un incremento que todavía está por ahí cerca del promedio, o quizás un poco más bajo del promedio de América Latina, pero hay que fijarse que aún con este incremento, sin embargo, tenemos graves problemas de cobertura en la salud, tenemos graves problemas de calidad en la educación, tenemos programas focalizados a la pobreza en donde también hay problemas de cobertura, es decir, tenemos muchísimo por hacer. Imagínense ustedes, claro, la población también fue creciendo, pero imagínense ustedes qué hacíamos con el 1 o el 2% del Producto Interno Bruto en gastos sociales en la década del 90 y anteriormente. Y acá esto remite también a la política tributaria, es decir, ¿cuál era la política tributaria de la dictadura? La política tributaria de la dictadura era no cobrar a los grandes, porque los grandes, la mayor parte de los grandes eran amigos del régimen, tenían que sostenerse políticamente. Y por lo tanto, como no se tenía, digamos, una presión tributaria importante, una recaudación importante, tampoco el país podía endeudarse mucho. Se endeudó, pero se endeudaba en forma muy moderada. En ese sentido, la dictadura fue muy inteligente en términos de las finanzas públicas. Y es por eso que tenemos estos resultados, que no son solamente resultados en términos sociales, sino que también resultados en términos de infraestructura física. Ustedes habrán escuchado que el presidente de la República dijo hace unos días que durante sus 2 años de gobierno se han construido 1.500 kilómetros de carretera de todo tipo, no precisamente de asfalto, ¿verdad? Y que Stroessner en los 35 años había construido solamente 2.500 en 35 años y él lo hizo 1.500 en 2 años. Yo llevaría esta comparación aún más. 2.500 kilómetros de ruta hizo la dictadura de Stroessner en 35 años y la democracia en 30 años hizo 5.000. Probablemente donde otra vez, igual que en los gastos sociales, es a partir del 2008 en que empieza a incrementarse el gasto en infraestructura física, con mucho mayor endeudamiento que en el tiempo de Stroessner, pero hicimos 5.000 kilómetros de rutas en 30 años, o sea, el doble de lo que hizo Stroessner en 25 años, pero con mucho mayor endeudamiento porque nuevamente los ingresos genuinos del Estado, del Tesoro, son todavía insuficientes para poder cubrir por lo menos el 50% de ese financiamiento de obra e infraestructura con lo que se llama fuente 10 o recursos genuinos del Estado. Nada más que quería hacer esta acotación un poco para mirar cómo se han ido orientando los gastos sociales, cómo hemos incrementado mucho los gastos sociales, los gastos de infraestructura, todo lo que nos falta y sobre todo los recursos que nos falta para seguir aumentando esto que maximiza el bienestar. ¿Son suficientes los ingresos del Estado paraguayo? Y bueno, los ingresos son equivalentes al 14% del Producto Interno Bruto. Los ingresos totales, no solamente los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios
como ya muchos de ustedes han de saber, constituyen el 10% del Producto Interno Bruto. Y tributarios. Luego tenemos ingresos por regalías y compensaciones por la venta de energía hidroeléctrica, es decir, de las hidroeléctricas, que es 1% del PIB, y luego tenemos donaciones y contribuciones al sistema de jubilación público, que representa el 1,5%, y otros que representan el 1%. Todo eso hace que nosotros tengamos, y acá estoy hablando de la administración central de gobierno. No vamos a confundir la administración central, que son los 3 poderes del Estado, más algunas entidades descentralizadas y las gobernaciones. Luego, todo lo que tiene que ver con empresas públicas y entes autárquicos no están aquí porque los ingresos de las empresas públicas y los entes autárquicos no provienen de los tributos, ni tampoco provienen de las rentas de las hidroeléctricas, ni de las donaciones y contribuciones al sistema de jubilación pública. Provienen fundamentalmente de la tarifa que pagan los consumidores. Entonces, cuando hablamos de Estado en términos tributarios, vamos a hablar siempre de la administración central. Y si comparamos solamente la presión tributaria, que tenemos del 10%, no los ingresos totales, la presión tributaria, en los países de la OECD, que son los países desarrollados, por supuesto, el 34%, tributaria. Y en América Latina es promedio 19%. O sea, 19% de presión tributaria ya es más alta que todos los gastos públicos, que todos los ingresos públicos, incluidos otros que son no tributarios. Pasamos al siguiente. Bruno, parece que... Muchas gracias, licenciado. No, perdón. Seguimos, ¿no? No sé, se me acabaron los 15 minutos, no sé. No, tenemos todavía 4 minutos de tiempo, licenciado. Los gastos, ¿cómo gasta el Estado paraguayo? Y el 64% de los gastos son de la administración central, van a salarios y pago a jubilaciones públicas y insumos y equipos para la salud, la educación y otras áreas, programas sociales, pagos e intereses de la deuda pública. 64% de los gastos. Y eso es lo que muchas veces se dice de gastos corrientes, que son gastos fijos y que nosotros tenemos que reducir los gastos fijos. Bueno, acá reducir los gastos fijos significan, si uno mira los salarios, como estamos más abajo, los gastos salariales se concentran en educación, salud y seguridad pública, en un 74%. Entonces, ojo, cuando queremos reducir, ¿qué significa reducir los gastos públicos? Porque hay gastos salariales que son importantes. ¿Qué significa, ojo, qué significa reducir los gastos fijos? Porque hay programas sociales importantes. Además, tenemos que pagar los intereses de la deuda pública. Y también tenemos que tener insumos y equipos para la salud. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de que, ¿por qué los gastos fijos son altos? Probablemente no porque haya necesariamente todo el mundo quiera poner ahí los gastos, sino que porque fundamentalmente no tenemos suficientes ingresos. Si tenemos mucho más ingresos, evidentemente que ese 36% que son los gastos de capital van a subir en proporción. Es muy claramente eso. Y se va a utilizar también más gastos para inversiones en obras públicas e inversiones financieras. La siguiente lámina, por favor. Gasta mucho y en forma ineficiente el Estado paraguayo. El gasto total del Estado, administración pública, es del 17% del Producto Interno Bruto. Fíjense en lo que son los países desarrollados, los gastos públicos son del PIB, el 42% del PIB. Y en América Latina, el 28%. ¿Gasta mucho el Estado paraguayo? Esta respuesta yo creo que es automática. Además, en un estudio realizado por el BID, el Paraguay no aparece como uno de los más ineficientes en gastos públicos en América Latina. Hay un estudio que se hizo sobre la ineficiencia, pero el Paraguay está por debajo de la media latinoamericana. Es decir, que no está entre los más ineficientes, como se dice mucho. Claro que, por supuesto, que acá no estamos hablando de corrupción, porque sí, eso que necesita otra medida. Y completa más este estudio del BID. La ineficiencia del gasto público se encuentra más en las contrataciones públicas, es decir, en las licitaciones y compras que hace del Estado, en donde el sector privado es el que provee. Está mucho más ahí que en la cuestión salarial. Eso no significa de que no hay irregularidades en la cuestión salarial, de que, bueno, ya sabemos todo ese tipo de cosas, pero acá está un estudio del BID que muestra dónde se encuentra la ineficiencia del gasto público en Paraguay fundamentalmente.
Siguiente. ¿Cómo se contribuye impositivamente en el Paraguay? Y bueno, acá tenemos los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos que pagamos todos sin discriminación de quién gana menos o quién gana más. Es decir, el IVA, el impuesto selectivo al consumo y otros impuestos indirectos. Es decir, que probablemente el que gana menos está contribuyendo con mucho, con el IVA, por ejemplo, está contribuyendo con mucho más en relación a su ingreso del que gana más. Y por lo tanto, los impuestos indirectos son regresivos. No, los impuestos indirectos no significa el que gana más paga más. El impuesto directo sí significa eso, que el que gana más debería pagar más. Y que por lo tanto son las personas que probablemente deben contribuir más o menos en forma equilibrada también a los impuestos indirectos. Pero miren ustedes cómo está la situación en Paraguay con respecto a los países desarrollados y los países, con los países de América Latina y el Caribe tenemos este problema. Tenemos la renta empresarial, que es el 20%, que es impuesto directo, y el impuesto a la renta personal es el 11%. O sea, los impuestos directos en América Latina son el 31%. Y 69% son los impuestos indirectos. Hay una gran inequidad tributaria en términos de estos dos tipos de impuestos. En Paraguay es peor. 75% de los impuestos son indirectos, mientras que solamente el 25% lo son de impuestos directos. Pasamos a la siguiente lámina. Y acá se puede ver mejor la inequidad tributaria. Vamos a fijarnos solamente en la columna del año 2019. El impuesto al valor agregado es 49%, es un impuesto indirecto. El selectivo al consumo es el 11%, también indirecto. Impuesto sobre el comercio indirecto también es el 10%, y todo eso forma más lo que se llama otros impuestos a los ingresos, suma el 75%, pero miren ustedes cuando hablamos de impuesto a la renta de las empresas. El IRASIS, que contribuye con el 22,6%, es el impuesto que pagan la industria, el comercio y los servicios, que paga el Estado. Pero fíjense ustedes en la renta agropecuaria, es el impuesto que pagan los productores agrícolas, que es bueno, hoy se junta todo lo que se llaman el IRE, pero antes se llamaba IRAGRO. Bueno, y el IRAGRO, fíjense ustedes, 1,4% de todo lo que se recauda del sector que es el que prácticamente gatilla el crecimiento económico del Paraguay. Y es el sector que tiene un gran ingreso, porque prácticamente es uno de los motores del crecimiento económico, es decir, los agronegocios, solamente el 1,4% de las recaudaciones. Inclusive es inequitativo con respecto a los otros empresarios, que son industriales de servicio y de comercio, que aportan el 22,6% de las recaudaciones. Y el impuesto de renta personal, bueno, ahí está, 1,2%, no es prácticamente nada de todas las recaudaciones. Pasamos al siguiente. Y acá tenemos varios problemas por los cuales tenemos esa baja presión tributaria. Es decir, por un lado, tenemos tasas muy bajas de impuestos, como que se habíamos dicho anteriormente. Por otro lado, generalmente cuando la gente habla de evasión, se habla de que hay que combatir a los informales. Es decir, los informales que están en el mercado 4, los informales que están vendiendo sus cosas por la calle, la chipa, ¿verdad? Los informales, ellos no pagan impuestos. ¿Cuánto pueden contribuir, si formalizamos a ellos, cuánto pueden contribuir con ingresos que no son ni siquiera, esa gente que tiene ingresos que promedio es el mínimo? ¿Cuánto pueden contribuir si, con sus negocios o con sus ingresos personales al fisco? Prácticamente nada,
¿verdad? Porque si uno IRP no tiene 8 millones de guaraníes mensuales, no contribuye en nada. ¿Y quién de estos informales llega a tener 8 millones de guaraníes mensuales? Entonces, el problema de la informalidad, el problema de la evasión no está en la informalidad. El problema de la evasión está, uno, agronegocios. Dijimos en el anterior, 1,4% de todas las recaudaciones. Es decir, que la gran mayoría de los productores, de los grandes productores agrícolas, no pagan impuestos. Bueno, y ahí hay un problema también de control por parte de la administración tributaria. En el comercio fronterizo, porque por más de que hayamos bajado las tasas que se llaman régimen de turismo para la reexportación y hacer más baratos nuestras mercaderías, sin embargo, los grandes comercios fronterizos, no hablo de los mesiteros, las grandes empresas de comercio fronterizo siguen haciendo contrabando, a pesar de que se le ha bajado los impuestos a través del régimen de turismo. Son los grandes del comercio fronterizo. Y las empresas multinacionales, ¿cómo? Las empresas multinacionales que venden nuestra soja o nuestro maíz, son empresas que están en Paraguay, en Argentina, en Brasil, y esto es un estudio que hizo la OECD, no solamente con este tipo de empresas que son los que acopian los granos, sino que con otro tipo de empresas, en donde simulan un tipo de precio que no es el precio internacional porque se venden entre sucursales o se venden dentro de la misma empresa, solamente que lo estoy haciendo con Argentina. Entonces yo declaro menos en términos de exportación y entonces termino pagando menos mi impuesto a la renta personal, a la renta empresaria. Esto ya ha sido detectado por el fisco paraguayo hace ya como una década y comenzaron a hacerse algunos mecanismos de corrección, pero ahí también hay una evasión muy grande. La baja presión tributaria. A pesar de que tenemos 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta de las empresas, 10% de impuesto a la renta personal, tasas bajísimas. Sin embargo, el Paraguay tiene una lista enorme de actividades, de negocios o de operaciones que no pagan impuestos. Y esto le cuesta al Estado paraguayo el equivalente al 1,5% del PIB, o sea, como unos 500 millones de dólares al año. O sea, aparte de tener tasas bajas y de que incluso lo evadimos, también tenemos exenciones impositivas, ¿no? Es otra salida, otro lugar en donde no se puede recaudar. Y que con el impuesto a la renta personal tenemos una tasa máxima del 10% y permitía hasta la reforma tributaria, recién este año se va a ver cómo funciona esto, pero permitía hasta la reforma tributaria del 2019 todas las deducciones. Entonces su recaudación es totalmente mínima, ¿verdad? Porque, digamos, el que tiene una ganancia neta de 10.000 millones de guaraníes, vamos a suponer, paga el 10% sobre el impuesto a la renta personal. Y el que tiene una ganancia neta de, no sé, 300 o 400 millones de guaraníes también paga el 10%. Entonces, no es un impuesto progresivo, no es un impuesto. Las tasas máximas de impuesto a la renta personal en América Latina son de 20 y 25%. Entonces, no se cumple esto del que gana más paga más. Absolutamente no se cumple cuando tu tasa máxima del impuesto a la renta personal era el 10% y se permiten todas las deducciones. Y finalmente, la tasa del impuesto inmobiliario es excesivamente baja. Y también registra una gran evasión, porque el valor fiscal sobre el cual se coloca la tasa del impuesto inmobiliario es bajísimo con respecto a lo que vale la tierra en el mercado, ¿no? Estoy hablando fundamentalmente de propiedades rurales. Y sin embargo, ahí también hay evasión tributaria. Entonces, simplemente esto fue un pantallazo para saber con qué recursos, cómo es nuestro sistema tributario, todo lo que tenemos que hacer para recaudar más y sobre todo para ser equitativo y pensar que cuando vamos poniendo, digamos, vamos poniendo más
pensar si hasta cuánto podemos poner más dinero en el presupuesto general de la nación, tanto para los programas sociales como para los programas de infraestructura física, sin recurrir en forma sistemática al endeudamiento público que también tiene un tope, ¿verdad? Y sobre todo en este momento, en un momento de pandemia en donde se necesita mucho más dinero para la cuestión de los programas sociales, en donde el Fondo Monetario Internacional, ayer salió una noticia, el Fondo Monetario Internacional está diciendo de que se tiene que crear un impuesto especial para la riqueza en los países para combatir la pandemia y no dejar que los vulnerables lleguen al hambre. El Fondo Monetario Internacional. Nosotros acá ni pensamos en esa cuestión de impuesto a las grandes riquezas. Sí, ya las grandes riquezas a través del sistema tributario evaden por un lado, eluden por otro lado y se conforman, por supuesto, con que el Estado le dé tasas tributarias muy bajas, ¿verdad? Y en una situación de pandemia el problema social se profundiza, no sabemos hasta cuándo, puede ser hasta el 2021, puede ser hasta el 2022, pero esto es un desafío muy grande. La reforma tributaria del año 2019 es una reforma tributaria a medias porque solamente se proyecta de que va a haber un aumento de la presión tributaria del 0.7%, o sea que vamos a aumentar del 10 al 10,7 o casi el 11%, cuando que la media latinoamericana es del 19% para cumplir más o menos con las funciones del Estado. O sea que estamos nosotros cumpliendo mucho menos que el promedio de América Latina, y lo que nosotros tenemos que pensar es de que la presión tributaria, si hacemos una reforma de verdad, tenemos que pensar de que en 3 o 4 años, con esa reforma de verdad, tenemos que llegar a un 15% por lo menos de presión tributaria para poder seguir afrontando lo que el Estado solo va a afrontar y no lo va a hacer el sector privado, que son todo lo que tiene que ver con los servicios básicos universales y todo lo que tiene que ver con los programas sociales. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Y con las palabras del licenciado Fernando Massi combinamos las exposiciones y seguidamente las estudiantes Rosana Aquino y Gabriela Ibarra van a pasar a dirigir a los panelistas las preguntas recogidas a través de Meet y Facebook. Yo tengo una pregunta para la profe Milena. Buenas tardes. ¿Los derechos humanos aún es tarea pendiente a nivel mundial? ¿Sería la FACSO una opción para ser vocero de esta tarea de lograr que los derechos humanos sean atendidos a cabalidad? Profe Milena. Tu micrófono. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Pienso que la vigencia, es decir, el hecho de que sean establecidos, reconocidos en las normas jurídicas, se convierte nuevamente en un desafío porque hay una tendencia de algunas potencias internacionales importantes a salirse de los tratados internacionales más importantes de derechos humanos, de no adherir a las convenciones que buscan garantizar derechos ambientales. Entonces, al histórico desafío de efectivizar en la práctica los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, se suma una tendencia a, digamos, no quiero usar un término muy difícil, pero a retroceder en términos de los compromisos que ya se habían avanzado a nivel internacional y de país. Es decir, para ser sintética, estamos en un momento no de avances precisamente en términos de derechos, sino de retrocesos y de amenazas de distinto tipo.
Y creo que en el panel de la tarde se va a hablar un poco también de eso, ¿verdad? Distintos tipos de esfuerzos también que van adquiriendo potencia en nuestras sociedades y que básicamente se posicionan en contra de algunos derechos humanos que son muy importantes, que son fundamentales. Si la FACSO puede ser un vocero, yo creo que la FACSO tiene un rol muy importante que jugar. En primer lugar, por la realidad que sabemos de nuestras facultades de Derecho, sobre todo en la Universidad Nacional. No me puedo explayar en el análisis sociojurídico de lo que ha sido la Facultad de Derecho, pero básicamente ni en términos de cátedras, ni en términos de investigación, es una facultad que cumpla la función mínima necesaria para contribuir a la efectividad de los derechos humanos en nuestro país, que tiene que ver con monitorear, digamos, las garantías institucionales. Yo acá hablé solo de garantías de políticas sociales en el caso de la FACSO, pero nosotros tenemos todo un sistema institucional que tiene que garantizar el derecho de la Constitución y que parte del funcionamiento del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, que hasta ahora no ha sido monitoreado en sus sentencias, en sus dictámenes, y eso tiene un impacto en el bajísimo nivel de efectividad. Ahora, creo en ese sentido que sería importante el avance en la FACSO, por una parte en que se conozca qué es el derecho internacional de los derechos humanos, en qué consisten los derechos, no solo sociales, los distintos tipos de derechos humanos, y en particular tratar de tener una incidencia con relación a el fortalecimiento de un enfoque de derechos humanos en las políticas sociales y que están vinculadas también a otros tipos de políticas, como las políticas socioeconómicas, ambientales, culturales, eso. Muchas gracias, profe. ¿Tenemos otras preguntas, Gabriela? Y en el Facebook nos estuvieron haciendo también preguntas, y la primera es a la profe Estela. Dice, ¿cuál sería la implantación de la protección social para los adultos mayores? Porque de ahora es solo para algunos. Profe Estela. Tu micrófono, profe. ¿Sería tan amable de repetirme cuál sería para los adultos mayores que... Claro, ¿cuál sería la implantación de la protección social para los adultos mayores? ¿Cuál sería la ok. Y en realidad nosotros, los adultos mayores tendrían que ser protegidos integralmente, todos los seres humanos, pero en especial los adultos mayores, y más aún los adultos mayores que no cuentan con un ingreso fijo. Y entonces el ingreso que se establece con la pensión, ¿verdad?, que dirige el Ministerio de Hacienda, es así mismo, como decía el título de mi ponencia, es exageradamente residual. Residual quiere decir que es, si es que el adulto mayor contaba, por ejemplo, con salud pública, así, con protección social en salud, porque la vejez lo que trae, una de las necesidades, una de las demandas sociales más importantes refiere a la salud, ¿verdad? Todos en la tercera edad, o en la vejez, o en la primera infancia, como le diría Foucault, no recuerdo, sí, hay una metáfora que usa Foucault relativa a la infancia para hablar de la vejez. En realidad necesitan ser atendidos en las necesidades específicas. Tendría que haber a lo largo y lo ancho del país cuidados especializados, cuidados geriátricos, digamos, ¿verdad? Tendría que haber provisión de medicamentos. La protección social en salud es fundamental para el adulto mayor. Tendría que haber algún sistema de cuidado garantizado, subsidio para las personas que cuidan al adulto mayor y por tanto dejan de trabajar, no está significando una recarga de trabajo en la mujer, ¿verdad? Y otra vez en la mujer, es la mujer que después de, si trabaja afuera, tiene que venir y en su hora de descanso cuidarlo, atenderlo, bañarlo o bañarla, dependiendo si es una mujer, la adulta mayor, etc.
Y si no, es una tarea que queda siempre para el desempleado de la familia o la desempleada, entre comillas, la solterona o el solterón, la gente que no formó familia, por tanto le toca atender a quien está en dependencia. Entonces, la protección social ahí está familiarizada, le pasó a la familia, la persona que en los padrones culturales no tiene una familia que atender, no consigue trabajo, trabaja luego tantas horas nomás, tiene libre, entre comillas. Bueno, ahí la protección social tendría que involucrar cuidados, protección social, la salud, si fuera más integral también recreación recreación que, digamos, promocione al adulto mayor. Tendría que ser un programa de protección social que promueva, su promoción consista en una vejez activa y las buenas relaciones intergeneracionales, ¿no? Aquella donde hasta los niños todos tienen que hacer lo que dice el adulto mayor y donde se promueva. En realidad nuestra política pública es muy adultocéntrica porque está muy poco pensada en cómo generar participación, prepararse para ser ciudadano y generar protagonismo a los niños. Pero respecto a los adultos mayores también hay un modelo este modelo de la Yaranga, ¿verdad? Entonces, por eso la gente suele llamarle por este rol reproductivo el abuelito. ¿Cómo le dicen toda la gente? Inclusive a los médicos, las enfermeras, el abuelito, la abuelita, como le dicen mami a todas las mujeres. O sea, le están asignando algo que, lejos de promocionarla, le estereotipa con todo el mundo y está vinculado a un rol reproductivo aceptado socialmente. Por tanto, para la adultez mayor, tendría que haber protección social en salud, protección social en cuanto a esparcimiento recreativo, tendría que haber protección social sobre todo en cuidados, cuidando a la persona que lo cuida en el sentido monetario, en el sentido de la política pública, tendría que enseñar cómo hacer el servicio. Si el problema fuera vivienda, tendría que haber protección social en cuanto a vivienda e ingresos. Imagínense, el ejemplo más básico de 5 elementos, nosotros solo tenemos ingreso, que es la pensión del adulto mayor, y tampoco le llega a todos los adultos mayores que están en pobreza, según los datos, las quejas, y bueno, según los datos de Hacienda también, ¿verdad? Y llega al 51% de los adultos mayores que por diseño tendría que haber llegado. Gracias. Gabriela y Rosana, si podemos dirigir hasta 3 preguntas a los panelistas en atención a que estamos llegando al tiempo máximo, por favor. Bien, para los 3 panelistas, tengo una pregunta. ¿Qué opinión tienen respecto a la renta básica? Gabriela, si podías repetir, por favor, porque está teniendo problemas tu micrófono. Disculpe, para los 3 panelistas, ¿qué opinión tienen respecto a la renta básica universal? ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Qué opinión tenemos los 3 respecto a la renta básica universal? Y en realidad todos tenemos derecho al ingreso. Si vamos a ir al caso de la Constitución, nuestra Constitución es garantista y decía también que todos tenemos derecho al empleo. Sin embargo, la realidad social muestra que hay así gente que no va a ingresar al empleo porque no tiene condiciones, porque no fue formado. O sea, entonces todos tenemos derecho a vivir y a no morirnos. La renta básica en realidad para buena parte de la población va a significar sobrevivir, permitir el alimento más básico, ¿verdad? Y lo que hay es varios modelos y varios arreglos. En los países en los cuales se implementa bajo ese u otro nombre, no hay un modelo idéntico. Cuando se originó, ya cuando empezó en crisis el estado de bienestar, se pensó que era para todo el mundo, que tenía que ser universal, pero hoy se cree que habría que ser algo procesual, por etapas, y al cargo después de muchos años, tener la universalidad. Sin embargo, ahí hay que priorizar. Y cuando se prioriza se habla de adultos mayores, niños, personas con dependencia. Representa un ingreso no condicionado y esa es su principal diferencia con los programas de transferencia monetaria. Yo estoy súper de acuerdo con la renta básica universal. Hay un movimiento mundial en este momento por la renta básica. Tendría que ser debatido en todas las esferas de la vida social paraguaya y ojalá en algunos años ser parte de nuevas leyes. Nosotros estamos muy escasamente protegidos y esa es una medida de protección social que nos puede igualar por derecho. Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir y eso puede permitir que muchas personas vivan y a otros promocionarlos un poco más cuando ya tengan resuelta, digamos, cuando ya tenga resuelto lo elemental de la subsistencia. Para los 3 decía la pregunta.
Sí, profe, Sí, profe Milena. Tu micrófono, profe. coincido en lo que dice Estela en el sentido de que es un avance que se quite la idea de condicionalidad para acceder a una prestación que permite a la cual tienen derechos las personas que están en situación de pobreza, en situación de hambre, pero además porque trasciende esa idea focalizada de los 90, del auxilio mínimo, plantea esto como un derecho ciudadano. Tengo que decir que en mi caso yo quiero profundizar más en el estudio del tema de la renta básica universal. Hay lineamientos, hay estudios que ha sacado recientemente el relator especial de Naciones Unidas sobre el tema de pobreza al respecto. Y coincido que tiene que ser un tema importante que se instale en nuestro país, pero solo señalar un punto. Algo que sí me parece también interesante dentro de estas construcciones que son superadoras, tiene que ver con algo que consiguió el movimiento de los trabajadores de la economía popular en Argentina, y que tiene que ver con cambiar la lógica del plan social asistencial por el salario social complementario. Dentro de toda una discusión teórica, política, de lo que implican los trabajos, por ejemplo, de cuidado y de otros sectores en la economía, que también me parece que son cuestiones que nosotros tenemos que debatir y que discutir. Profe Fernando. Sí, yo tengo que confesar que no conozco en profundidad las discusiones que se están haciendo alrededor de la renta básica, universal. Evidentemente que creo que esto ha surgido en Europa probablemente. Evidentemente que cuando se habla de la renta básica universal en Europa, las condiciones son completamente distintas en el sentido de la capacidad que tiene el Estado para ir sustituyendo cierto tipo de protección social que evidentemente lo tiene el Estado europeo, por otro tipo, es decir, planteándose algunas modificaciones en cuanto a eso. No sé si eso significa un incremento necesario de los gastos del Estado, porque no conozco mucho la literatura, pero evidentemente que en un continente como de América Latina, en donde el sector informal es mucho más alto que en cualquier sector, que en los países desarrollados, el desafío es aún mucho mayor con la cuestión de la renta básica universal. Y yendo al Paraguay en particular, si nosotros vemos cómo cierto tipo de programas de transferencias monetarias condicionadas o como Tecoporá, adultos mayores, Abrazo, etcétera, apenas van cubriendo, digamos, un porcentaje. Por ejemplo, Tecoporá no llega a los pobres extremos, ¿no? Entonces, en términos de factibilidad, yo digo, la idea está muy buena, hay que pensarla muy bien en cada país cómo se puede hacer eso. Me parece muy importante la discusión que se ha dado y que dijo Milena en la Argentina, porque ahí también hay muchos programas sociales, e inclusive los problemas de pobreza en Argentina últimamente se están acrecentando, están llegando al 50% de la población. Claro que es una población más urbana que rural, como en el caso de Paraguay, pero que tiene sus complicaciones y por lo tanto también se tienen que pensar los tipos de aproximaciones que se pueden hacer con respecto a una renta básica universal. Evidentemente el Estado argentino, aún con todo el grave problema económico que tiene hoy en términos de déficit fiscal, pero el Estado argentino es un Estado con una protección social muy importante, ¿verdad? Es decir, el hecho de que nuestros propios compatriotas vayan a atenderse a la salud argentina es un ejemplo muy claro de la capacidad de cobertura que tiene el Estado argentino, que no lo tiene el Estado paraguayo, y que por lo tanto, yo no digo que es utópico pensar eso en el caso paraguayo, pero por lo menos hay que ir pensando para saber si por sectores o por segmentos nosotros podemos ir implementando eso. No sé si dentro de un programa, como se está diciendo hoy, de protección social, que sea menos fragmentado, ¿verdad?
y en donde se puede ir pensando este tipo de cosas, ¿verdad? Porque cuando miramos los recursos del Estado paraguayo, bueno, la primera reacción que uno tiene es decir, no sé, es realmente un poco utópico, porque los recursos que tenemos nosotros, es decir, tenemos que, a ver, tenemos que tener una presión tributaria más o menos, miren Uruguay, por ejemplo, la presión tributaria del Uruguay es del 21%, ¿no? No tienen renta universal, pero pueden aplicarlo rápidamente porque es un Estado realmente, es un Estado de bienestar europeo el uruguayo, ¿no? Siempre lo fue. Entonces, ¿cómo llegar hasta ahí? ¿No? Ese es el desafío. Muchas gracias, licenciado Fernando. Y nos quedan muchísimas preguntas. Nos hubiese encantado de que los panelistas respondan a todas, pero lastimosamente nos queda demasiado poco tiempo y queremos que participen también en la próxima mesa. Y nos gustaría escuchar unas palabras finales de los panelistas. Abogada Milena, si nos puede, por favor, dar unas palabras finales. Bueno, de nuevo agradecer y también agradecer a los estudiantes y las estudiantes que estuvieron acompañando y a otras personas de otros sectores. Y bueno, felicitar a la FACSO, desearles mucha fuerza, mucha sabiduría también para poder interpretar y entender un poco las prioridades de nuestro país hoy desde la universidad pública. Y decir que evidentemente para la democratización de nuestro país, la Facultad de Ciencias Sociales está llamada a jugar un rol importante por mucho de lo que se dijo en la conferencia inaugural de ayer. Y creo que estos procesos de debate, de análisis desde distintas perspectivas son fundamentales y ojalá la FACSO continúe en esta apuesta de facilitar la discusión y el análisis de los distintos temas que hacen a nuestras problemáticas con pluralidad y incluso más que esto, con otros sectores sociales promoviendo debates desde la academia, y lo vienen haciendo con los sectores también sociales, populares, con los movimientos que luchan por la democracia y los derechos de nuestro país. Muchas gracias, abogada Milena Pereira. Magíster Estela García. Sí, en realidad también decir que estoy muy contenta con esta manera de celebrar el segundo año de la FACSO y lo más importante es que los programas de protección social por lo menos cumplan con lo que hasta ahora diseñaron, porque lo que está en el diseño no es, por lo menos en términos de cobertura, no toda la población que según diseño tendría que estar protegida lo está, aún así queda una amplísima población desprotegida según diseño. Entonces, pero para nuestro país es muy importante que se implementen los programas que ya existen, por tanto, llegar a las personas a quienes no llegó, pero también van a ser necesarias nuevas líneas de acción dentro de la protección social, todo lo que refiere a cuidados, todo lo que refiere a reconceptualizar la familia, dejar de mirar con ese esquema tan tradicional. Hace falta en ese sentido que desde la academia y desde otros ámbitos contemos a la política pública que la política pública tiene que aprender de lo que ocurre en la realidad y no viceversa. Solamente mirar como real lo que sus diseños o lo que los cooperantes o lo que en otros países se está realizando. Y en Paraguay hay muchas más familias que aquellas que son pensadas en los diseños. Hay muchos más modelos de familias que no son solo los tradicionales. Hace falta en ese sentido una mirada mucho más amplia desde la política pública y en ello la protección social. Y hace falta que nosotros digamos esto desde la academia, con trabajos, investigaciones. Y bueno, pensar en protección social implica también una pelea por los recursos, tal como planteaba el profesor Fernando Massi. Hace falta pelear para que hayan impuestos a los agronegocios, a las empresas fronterizas, a todo aquello que contrarreste la desigualdad y no endeude más al país. Así que, bueno, hay como mensajes muy claros de hoy. Muchas gracias por todo eso. Gracias, profe Estela. Te escuchamos, licenciado Fernando. Sí, muchas gracias por la invitación. Y yo solamente quiero dejar un mensaje de que
no hay necesariamente una diferencia o una contradicción entre política económica y política social. La diferencia se da solamente en los modelos de política que nosotros adoptamos. Porque finalmente todo termina en la cantidad de recursos que uno tiene para pensar en el modelo que uno diseñó como Estado de cómo mejorar el bienestar de la población. Entonces, en ese sentido, yo insto mucho a la Facultad de Ciencias Sociales que yo no sé el currículum de las carreras, pero el currículum de tratar de entender el Estado en términos de su presupuesto, tratar de entender el Estado, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus potencialidades, cómo políticamente incluso se manejan los recursos del Estado. Esto es algo muy importante porque nosotros podemos ir construyendo cierto tipo de modelos, cierto tipo a partir de las necesidades que nosotros vemos en nuestro país, por supuesto, a partir de otros tipos de problemáticas que se dan en otros países con los cuales nosotros podemos compararnos y ver qué hicieron otros países. De hecho, hay muchos ejemplos importantes, como por ejemplo la política de salud en el gobierno de Lugo, que ha sido importada en parte, digamos, de un ejemplo muy importante de lo que se hizo en el Brasil, pero al final todo tiene que ver con la cuestión de la política económica del Estado, y la política económica del Estado es el presupuesto. Entender el presupuesto, qué se hace con eso, históricamente qué se hizo, ¿realmente es un instrumento del Estado para el bienestar o no es un instrumento del Estado para el bienestar? Tratar de entender ese tipo de cosas me parece muy importante para los sociólogos y para todas las especialidades dentro de las ciencias sociales. Gracias. Gracias, licenciado Fernando. Gabriela, si quieres decir algunas palabras. Sí, quiero agradecer primero a los expositores y también agradecer a las personas que nos estuvieron acompañando en esta mesa, tanto en Facebook como en Meet. Así que bueno, agradecerles e invitarles también a la siguiente mesa, que es ahora a las 16. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Rosana, si tenés algo que decir. No nos escucha, parece. No nos escucha, parece, Rosana. Bueno, así estamos terminando este espacio. Les agradezco en nombre de la FACSO la participación a todos y todas y a los panelistas por su aporte significativo, y les esperamos nuevamente dentro de un rato, nada más a las 16 horas, para tratar culturas e identidades. Muchas gracias.